pobreza, ¿qué ocurre con mi madre hermosa? Que ella creció viendo a contadores y a doctores que ganaban muchísimo dinero. Pero mi mamá no entiende que pasó el tiempo y a mayor cantidad de algo los costos bajan, oferta y demanda. ¿Qué significa? Salen por racimos contadores y doctores de la UNAM, del Politécnico, del TEC de Monterrey, de cualquier escuela, salen decenas de miles todos los años. A mayor cantidad de algo los costos bajan. En 1960 no había contadores, no había casi doctores. Quien estudiaba eso ganaba todo el dinero del mundo. Mi mamá, como tenía mucha necesidad económica, creció pensando: ser doctor y contador debe ser increíble durante tu vida. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hace ella? Querer que no fuese a estudiar eso. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese estudiado contabilidad o de los números y o de la sangre, ser doctor? A lo mejor incluso gano muchísimo dinero, pero ¿crees que sería feliz? No. Lo más mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubiese sucumbido ante lo que mi mamá y su mamá y su abuela creían que tenía que ser la vida. Y esa realidad, entonces pasa lo siguiente: ¿por qué no soy feliz? Tengo el carro de mis sueños, tengo la casa, tengo una familia increíble, tengo una carrera y un título. ¿Qué es lo que el mundo dice que tenemos que hacer para ser felices? Tengo todo eso, pero no consigo ser feliz. Entonces, ¿por qué no consigues ser feliz? Simple y sencillamente porque vives la vida que alguien más te dijo que tenías que vivir. Gente que probablemente ya se murió hace 400 años. Entonces, cuando estamos viviendo en el espacio cultural, regidos por la vida que alguien más te dice que tienes que vivir, entonces caes en el estado de la víctima, porque dices: lo tengo todo y no soy feliz. Y es que la gente ama ser la víctima. Te pongo un ejemplo. Podría ser un señor, pero podría dejar una señora. Un fin de semana sale una señora a barrer su banqueta y de repente la vecina, la señora, empieza a barrer su banqueta y la vecina número 1 le dice a la vecina número 2: ¿ya viste? Hay un punto en el que se encuentran de frente. ¿Ya viste lo difícil que está la situación? Y la vecina responde: sí, a mi hijo ya lo corrieron. Y la otra responde: pues a mis 2 hijos ya los corrieron. Y el otro responde: pues a mí corrieron a todos y tengo deudas. Se empiezan a pelear a ver a quién carajo le va a pegar. Empiezan a pelearse a ver a quién carajo le va a pegar. ¿Sabes por qué? Porque amamos ser la víctima. Porque cuando somos la víctima, significa que hay un victimario. Significa que es culpa de alguien más. El gobierno, el presidente, el narcotráfico, mis papás, es culpa de todos menos mi culpa. La gente ama ser la víctima porque hay un victimario. Entonces, ¿cuál es el problema de ser la víctima? El problema es que la gente que es víctima normalmente no construye, no consigue nada en su vida porque se la pasa culpando a la gente. Hay 2 formas de vivir: siendo la víctima o siendo un protagonista, como me gusta llamarle. Las víctimas, fíjate cómo opera la mentalidad de la gente víctima. La víctima entiende que la vida le sucede y el protagonista entiende que le puede suceder a la vida. Es decir, el víctima, todo le pasa, es el gobierno, todo está mal, todo es un desastre, todo el mundo lo tiene que arreglar menos yo, es culpa de todos menos mi responsabilidad. La vida le sucede. Por el contrario, el protagonista le sucede a la vida. Entiende que sus resultados son su responsabilidad y que desde donde está puede empezar a construir. Eso nos lleva al nivel de conciencia número 2. Bien, nivel de conciencia número 2, algo a lo que se le conoce como el despertar. ¿Qué es el despertar? Atento, el despertar es cuando la gente entiende, cuando una persona entiende que hay 2 realidades, la externa y la interna, y que la realidad externa se puede construir desde lo de adentro. Ejemplo, para que entendamos el tema de las realidades. Estamos aquí en el salón tú y yo. Técnicamente estamos viviendo la misma realidad, pero fíjate cómo opera. Cuando yo llegué y me subí a la plataforma, probablemente alguien en su realidad, con base en lo que le ha pasado en el pasado, podría estar pensando: qué feo habla Luis, qué pantalones tan feos, cómo un conferencista podría ser exitoso vestido de esa manera. Porque en su realidad, alguien muy exitoso tendrá que venir con trajes, ser güeros, de ojos verdes, porque en su realidad el éxito representa eso. Por el contrario, en el mismo salón, alguien podría estar pensando: qué padre es tenis, qué forma tan increíble de expresarse, qué exitoso está haciendo Luis, qué bueno por él. Fíjate, mismo lugar, realidades completamente diferentes, porque la realidad no es lo externo, la realidad se forja con base en lo interno. Entonces, ¿qué significa esto? En el nivel de conciencia número 2 es algo a lo que se le conoce como el despertar. El despertar básicamente es cuando empiezas a conocer de la mentalidad, cuando conoces del potencial humano, y es cuando empiezas a entender que hay una realidad externa, pero también una interna. Ahora, el nivel de conciencia número 1, acá está el 95% de la gente. En el nivel de conciencia número 2 llega el 3% de la gente. Nivel de conciencia número 3 es algo
a lo que se le conoce como la descodificación del ser. ¿Qué es eso de la descodificación del ser? Es básicamente cuando entramos a temas ya de reprogramación mental, de intuición y temas energéticos. Acá voy a decir cosas que probablemente no te gusten y que probablemente las rechaces, pero déjame te cuento algo. Antes de rechazar lo que te voy a decir estos 2 minutos, permítete, date el permiso de escucharlo, no lo rechaces. Si te funciona, puede que te ayude a cambiar tu vida. Albert Einstein dijo algo que me encantó. Albert Einstein dice: tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que creó ese problema. Ejemplos. Vamos a imaginar que quieren un mejor carro, mejor casa, mejores viajes, mejor vida para su familia. Todos quieren eso, ¿sí o no? Bueno. Y digamos que si todavía no lo tenemos, me incluyo, porque queremos mejorar, si todavía no lo tenemos, entonces asumimos que ese es nuestro problema, no acceder a ese nivel de abundancia. Entonces tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que creó ese problema. Nuestro ego nos dice: tú tienes la capacidad, tú puedes pensar, capacidad tienes. Luis, ya tienes lo que se necesita, tú piensas, ya tengo lo que se necesita. Bueno, te tengo noticias. Si ya lo tuvieras, entonces ya lo tendrías. Si no lo tienes es porque probablemente el nivel de conciencia que tienes no te va a llevar a esa vida que quieres. Entonces, si quieres resolver ese problema, tendrás que incrementar el nivel de conciencia, el nivel de pensamiento. Entonces, no rechaces la información que te doy. Mira, no puedes llegar a lo nuevo si no se va a lo viejo. Lo que estás pensando ahorita, lo que crees ahorita no te ha llevado a la vida que quieres tener. Permite que lleguen ideas nuevas, porque no puede llegar a lo nuevo si no se va a lo viejo. Bien. ¿Por qué decía que en la descodificación del ser vienen temas de intuición y temas energéticos? Porque la ciencia ha demostrado que la energía constituye todo lo que hay en este universo, en este planeta. Ejemplo, estoy hablando y estoy gastando energía. Levanto la mano y estoy generando energía. Estás sentado escuchado y estás cansado porque estás desgastando incluso energía. Es decir, todo es energía. Esto que no se mueve es energía. Un billete que no se mueve es energía. Si tú ves un billete o una piedra con un microscopio, vas a ver un montón de átomos rebotando por todos lados. Hay un montón de energía ahí dentro. Todo es energía. Ahora atento, el dinero es energía, las enfermedades son energía, un valor es energía, todo es energía. Entonces, si tú quieres acceder a niveles de abundancia, tendrás que entender que el dinero es una energía alta y tendrás que entender cómo energéticamente sincronizarte para poder acceder a esos niveles. Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Decía que las enfermedades son energía, tal vez no lo entendamos, pero ahí te va. Las enfermedades son energía y son energía de vibración baja. Por eso, cuando a una persona, fíjate, cuando a una persona le diagnostican una enfermedad terminal, tocando madera, todos los acá, que nos diagnostican una enfermedad terminal, la persona que decide rendirse, entristecerse, deprimirse y darse por vencida, tiene menos probabilidad de poder curarse de la enfermedad. Por el contrario, cuando una persona le diagnostica la misma enfermedad y decide enfrentarla con positivismo, con energía, con una gran actitud, la probabilidad de salvarse incrementa versus el que se rinde. ¿Por qué? Por el tema energético. Primero pregunta, ¿te has sentido esto último, sí o no? Fuerte. Sí. Bueno, si ocurre esto con las enfermedades, es exactamente lo mismo con el dinero. Exactamente la misma situación. La enfermedad es una energía de vibración baja, el dinero es una energía de vibración alta. Por eso una persona que normalmente la ves todo el tiempo triste, etcétera, etcétera, normalmente no tiene dinero y normalmente tiene muchas enfermedades. La gente con una gran actitud normalmente tiene las mejores oportunidades y se enferma mucho menos. Entonces, ¿a qué voy con esto? La energía es determinante, pero atento. Luis, ¿por qué hablas de las energías? Te voy a poner un ejemplo más. Todos alguna vez hemos despertado por la mañana y sentimos que amanecimos con el pie derecho. Sentimos, vibramos, oye, hoy es un día espectacular. Y sales de tu casa y te encuentras un billete. Y llegas a algún lugar y ves un balón de basquetbol y lo agarras y sin intención de tirarle la encestas. Y de repente ves un balón, le pegas, la metes al ángulo. Ni siquiera tenías realmente la intención de meter el gol, pero todo está fluyendo increíble. Te levantaste con el pie derecho y siempre lo sentiste. Por el contrario, también sabes cuando te levantas por la mañana y sabes que todo va mal. Te levantaste con el pie izquierdo, se te pierde el dinero, eres muy buen basquetbolista y agarras la bola y por más que intentas meterla, por más bueno que eres, nada más no entra. ¿Por qué? Porque energéticamente no estás en una posición correcta. A esto se le conoce como momentum. Primero pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han sentido cuando se levantan con el pie izquierdo o derecho? ¿Sí o no? Fuera. ¿Todos lo hemos sentido alguna vez? Todos. El asunto está en que entraste a ese nivel de conciencia sin entender cómo carajo llegaste ahí.
tanto positivo como negativo. Entraste a ese nivel de conciencia en mucha inconsciencia. Solamente te levantaste energéticamente bien. Ese preciso momento donde tú te sientes energéticamente bien, Donald Trump le llama momentum. Y ese momentum podemos llegar de manera intencionada. Fíjate lo que dije. A ese momentum podemos llegar de manera intencionada. Acuérdate, cuando eres víctima, la vida te sucede. Pues hoy me levanté bien, hoy me levanté de malas, hoy me levanté con el pie izquierdo. Fíjate eso, culpamos hasta que nos levantamos, no somos nosotros, es que alguien hizo algo malo. Entonces entramos ahí, la vida nos sucede. Cuando tú eres una persona protagonista, tú le sucedes a la vida. Entonces, en el nivel de conciencia 3, tú tienes la capacidad de temas energéticos, de temas de intuición, de temas de reprogramación y de temas de entrar en momentum. Hay una serie que se llama El último baile de Michael Jordan, de verla. Habla y explica cómo él le hace para entrar en momentum antes de cada partido. Mismos hábitos de Cristiano Ronaldo, mismos hábitos de gente de éxito para entrar en momentum. Muy bien. Y finalmente el nivel de conciencia número 4, donde accede menos del 1% del mundo, se le conoce como ser extraordinario. Insisto, el nivel de conciencia 4 es ser extraordinario. Ahí son niveles en donde ya vives en propósito, en servicio, en contribución, en donde ya el dinero básicamente deja de importarte, y son niveles donde llega lo material a ser irrelevante para ti. Niveles a los que llegó la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, y por llevar a un lugar inimaginable como Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Es donde la gente de verdad ya está iluminada, ya es otra cosa. En fin, el punto está en que tenemos que entender cómo fluir del nivel de conciencia 1 a los siguientes niveles de conciencia. Luis, ¿cómo podemos llegar a estos temas? Yo tengo mucho calor, ustedes, ¿no? Sí. ¿Están bien ustedes? Sí. Yo estoy muriendo de calor. La energía, Sí, la luz, la chamarra, estar hablando.